Buenas noches, ¿cómo está? Esto es La Dama y el Bárbaro, o sea, Julio Bárbaro y yo, que soy Malú Kikuchi. Estamos en Radio Concepto, FM 95.5. Si está en el Gran Buenos Aires, zona norte, nos puede escuchar por FM 102.7. Si está en el Gran Buenos Aires, zona oeste, FM 96.3. Para comunicarse con nosotros, conceptojulio@gmail.com, conceptomalu@gmail.com. Gracias por los mails, los he contestado uno por uno prolijamente. No sé qué ha hecho Julio, es un problema personal. Julio, ¿usted tiene tiempo de contestar un mail? A veces sí, a veces no, pero no porque uno tenga tantos mails, pero tampoco uno nació, yo tengo 73 años, la computadora no es mi vida. Hay jóvenes que se tiran a la computadora y nadan en ella. Yo digo siempre, mi padre aprendió a manejar de grande y manejaba muy mal. El coche fue en el final de sus vidas. Yo nací manejando, manejo como camino. Pero la computadora fue el coche para mi padre. Me llegó tarde. Y como me llegó tarde, la entiendo poco. Somos dos. Pero yo contesto todos los mails personales, por supuesto. Bueno, como por más que sea jueves y ya se haya hablado hasta el cansancio del diálogo, del encuentro. Exactamente, fue un diálogo y un encuentro que yo le encontré muchos defectos después de ver lo que son los debates de los candidatos republicanos en Estados Unidos, que son el mejor show del momento. Ahora, pero qué gran paso adelante. Todo es oficio en la vida. Sí. La primera vez que se hace algo se hace mal. Sí. El oficio implica tiempo. Sí. El debate, ¿sabés qué me dio bronca? En ese debate estaban sumados el 60% de los votos de Argentina. Sí, pero que no están juntos. No importa, pero estaba el 60%. Y el grotesco gobierno, este gobierno nefasto que tenemos, puso un partido de fútbol para que la gente no escuche al 60% de los votos. Es una falta, y tenemos que escuchar una vez por semana a esta señora Cristina que dice cada bolazo. Pues si vos decís que el debate no tuvo pasión, es cierto, pero tampoco tuvo grotesco. No, el grotesco cristinista estuvo ausente, ¿o no? Fue Scioli educado, no se animó a llevarlo. Fue educado, fue amistoso, fue casi de diálogo, las chicanas fueron mínimas, daba la sensación de que eran amigos y podían convivir. Es lo que la Argentina necesita. Que sí, por supuesto, que si alguno de los dos conchances que había ahí, o sea, Macri y Massa, llegaran a la presidencia, podrían hacer acuerdos, van a tener que hacer acuerdos porque acá va a ser todo... Hasta con Scioli, Malú. Obviamente, con Scioli también. Esa mesa que estaba ahí, sí, ese 60% es la muerte del kirchnerismo. El kirchnerismo vino a por todo. Vinieron un montón de zurdos oxidados, mediocres, carta abierta, toda esa inmundicia a decirnos que nosotros éramos la derecha y el mal, y ellos la izquierda y el bien. Y ahora empiezan a retroceder en chancleta. Pero retrocede, dejan pariente, amigo, nieto, sobrino en el Estado, ocuparon el Estado. Esta era la idea de la revolución que tenían, Malú. Lamentable, yo creo en un Estado chico y eficiente que vaya donde el privado no va. ¿Y qué haces con tu pariente si sos camporista? Vos no, porque vos creés que los parientes tienen que trabajar. Yo creo que todo el mundo tiene que trabajar, salvo los niños. A partir de los 18 la gente debería tener, aunque sea un trabajito por horas. Ahora, María, un tema que no hablamos nunca, ¿no? Cómo en la Argentina se deterioró la idea del trabajo y cuando alguien necesita una persona para trabajar, busca paraguayo, boliviano, exacto, peruano, pero el argentino no trabaja más. Parecía que decir esto es decir una gorilada, pero no trabaja más. No, porque el subsidio lo hace dejar en su casa, o sea, toda ayuda sin contraprestación, primero, te humilla, te quita dignidad y te reduce a ser
una cosa clientelar, ni siquiera una persona, una cosa clientelar. Me acostumbro a que me regalen la plata, porque si esa plata viniera con contraprestación, hay tanta escuela por pintar, tanto baño por limpiar, tanta plaza por cortar el pasto, tanta gente a la que ayudar en los hospitales, que es un trabajo remunerado. Yo no creo demasiado en los subsidios, tampoco creo en amputar una pierna, pero si estás gangrenado hay que cortarte la pierna. Por lo tanto, el subsidio... Nadie discute el subsidio a la sino persona. Como vicio. No, es... Como necesidad es una cosa, pero lo que no puede es eternizarse. Es que no tiene contraprestación, entonces el tipo se convierte en un vago. Y este país lo hicieron de verdad. Más allá de los próceres que hicieron la patria de a caballo, como decía mi abuela, de verdad lo hizo la inmigración que vino a trabajar, a romperse el lomo, a que su hijo fuera mi hijo el doctor, porque ese diploma era el título nobiliario equivalente en Europa. Esos que venían y se hacían, mi viejo era colchonero y venían los tanos del sur a aprender a hacer colchones a mi casa. Esos tanos se compraban a los 3 meses de estar acá un terreno en cuota. Exacto. En Ituzaingó, en Villa Calzada. La Reja. En La Reja. Y se llevaban los ladrillos y los ponían ellos. Los fines de semana. Los fines de semana. Ayudado por la mujer, y si los chicos eran un poco más grandes, los chicos ayudaban. Y la jubilación pasaba. El amor a esa casa hecha ladrillo por ladrillo. ¿Qué te parece? El resultado de ese esfuerzo es algo que les dio. Ahora, cuando vos y yo vemos que se corta una calle y dice queremos vivienda, pues sí, estamos todos locos. Si nuestros padres y abuelos le hicieron ladrillito por ladrillito, ¿por qué esta señora corta la calle y dice que la quiere? ¿Qué quiere decir? ¿Qué querés que te diga? Scioli como candidato dice, no, tienen derecho a un terreno, a una vivienda. A comprar un terreno tienen... Pero obvio que a comprar tienen derecho. Hay que facilitarle que lo compre. Necesitas bancos que obviamente tengan préstamos blandos. La comunidad boliviana es esforzada y va creciendo, sí, armando zonas, hacen sus barrios, los peruanos lo mismo. Digo, parecería que hay un espacio de los que no quieren trabajar, que se los convierte en cortadores de calle, en quejosos, ¿no? Entonces los llevan a los actos, le tiran un sándwich. Han degradado a un hombre creyendo que lo estaban ayudando. Y yo no sé si creían que lo estaban ayudando. Yo creo que era absolutamente deliberado, porque te digo, alguien que recibe mes tras mes un subsidio pasa por alto la humillación y la falta de dignidad y se convierte en una cosa clientelar. Deja de ser persona. Está atado a ese gobierno a votarlo irremediablemente. Y por supuesto, si está en la casa sin hacer nada, va a ser macanas, y eso es obvio, porque la gente que no hace nada termina haciendo pavadas. Y a veces pavadas grandes, como matar al vecino, a la mujer, o drogarse o emborracharse, que es más común. Todos tenemos esta experiencia de que cuando se busca a alguien para trabajar, esencialmente trabajos manuales, secretaria se consigue, en ese espacio casi no hay oferta. No. Y es algo que uno, ¿no? Digamos que uno tuvo que ir aprendiendo, y que es dolor porque implica una sociedad quebrada, una sociedad destruida. Una sociedad manejada por vivarachos viejos de izquierda. Yo cuando la veo a la crítica, insisto siempre en esto, no tan enamorada de Putin. A mí me da una bronca lo que está haciendo Putin hoy en el mundo, lo que hace esa idea de los rusos, de unos rusos que fueron comunistas y no sabían, entonces, uno podría decir que tenía afinidad ideológica. Lentamente, los franceses que los apoyaban se dieron cuenta, hasta Sartre tuvo que asumir que lo de Stalin no era el socialismo, sino el autoritarismo. Ahora, agarrarse hoy a este Putin, que está defendiendo al emperador de Siria en la matanza solo porque Rusia tiene que tener un lugar en el mundo. Déjense de jorobar, muchachos. Pues sabes que no es solo eso, el tema de Siria es mucho más complicado que eso, y los occidentales no sé por qué no se han dado el trabajo de comprender, primero, que los
el mundo árabe tiene una mentalidad totalmente distinta de la nuestra, que no tiene por qué tener la nuestra, y nosotros estamos empeñados en que tenga la nuestra. En nuestro sistema de democracia republicana, y no importa que sea una monarquía, yo uso el término republicano como división de poderes, es nuestro, es occidental, no tiene nada que ver con la conformación mental de siglos del mundo árabe. Entonces, el tema de Siria, va a sonar raro lo que te voy a decir, pero en Medio Oriente solamente había 2 países a lo largo de la historia. Hubo 2 países. Uno, Egipto, que aunque esté en África, lo meto en Medio Oriente mentalmente, y Persia. Siria fue una buena y grande colonia romana. Nada más que eso. Vino el Tratado de Versalles, Gran Bretaña y Francia se dividieron, el Imperio Otomano, que había perdido la guerra del 14 por pelear del lado alemán, y se dividieron de la manera más dislocada y disparatada Medio Oriente. Y entonces aparecieron países que no existían, como Irak, como Irán, Jordania, etc. No tienen mentalidad de países, no tienen mentalidad de fronteras, son tribus, son clanes. Se dividen en sunitas, chiitas, alawitas. No tienen nada que ver. Y Siria, el padre de Bashar al-Assad, era un monstruo. Pero Bashar al-Assad no. Bashar al-Assad, aunque suene rarísimo, era un dictador blando, que es exactamente lo que le cae bien a Medio Oriente, como lo era Mubarak, como lo fue al-Sadat, como fueron todos los sirios, todos los egipcios. Y cuando viene la rebelión, ayudada por la CIA, entre paréntesis, de los revolucionarios buenos, entre comillas, es decir, libertarios, apoyados por la CIA, empieza Bashar al-Assad a convertirse en Hitler para defender su posición. O sea, hicieron de un cordero más o menos peleador, si es que eso existe, de un carnero, digamos, peleador, un monstruo. Pero es simplemente porque detrás de esos revolucionarios buenos venía Al-Qaeda, y de Al-Qaeda se separa ISIS. Entonces, no es más allá de que si Bashar al-Assad se va, Siria se disgrega. Como se disgregó Libia cuando mataron al Gaddafi. Ahora, Maru, mirá el problema de Irak con la muerte de Hussein, aunque el mundo esté mucho mejor con Hussein y con Gaddafi muertos. Son clanes pero lo que estamos planteando es cómo esa vieja Unión Soviética devenida en Rusia termina imponiendo su concepción imperial de siempre y no es capaz de tener un acercamiento con Europa. Europa se equivoca también, se equivoca Estados Unidos, pero como que un mundo que está más cerca de ser civilizado no es capaz de ayudar al otro, salvo imponerle sus pretensiones de imperio, de un lado y del otro. El imperio de Putin es grotesco, porque los rusitos vienen cayendo sin pena ni gloria. No, pero no, te tenés que entender que Rusia, a lo largo de su historia, tiene un objetivo, que la Santa Madrecita rusa, desde Iván el Terrible en adelante, pasando por todos los zares, pasando por el comunismo, tienen un objetivo, hacer de Rusia cada vez un país más grande. Y en cuanto a Europa, la Rusia europea es la tercera parte de la Rusia asiática. El resto no lo es. Pero bueno, yo iba a una cosa más simple, que es ¿por qué a Cristina le gustan tanto Putin? Porque le gusta todo lo que no le debe gustar. Es así de simple. Qué bueno esto de Urtubey. Urtubey va a Estados Unidos y dice una cosa normal. Digo, bueno, tenemos un conflicto, va a haber que arreglarlo. Y salen los guerreros de la primera hora, sale este personaje menor de Aníbal Fernández a decir que no, que el kirchnerismo, ya el kirchnerismo no es una izquierda, ya es Aníbal Fernández. Ya no es Carta Abierta y Página 12, ya es Aníbal Fernández. Qué horror. Ya dejó de tener pretensiones ideológicas para ser el poder descarnado de Cristóbal López y Lázaro Báez. Y entonces le dicen a Urtubey que no expresa el peronismo. En realidad
olvidemos el peronismo. Esa negociación que el gobernador de Salta encara es la que va a tener que encarar la Argentina. Cualquiera que digo, llegue. no puedo dejar eso. Ya, discurso y grotesco, hicimos todo. Yo ayer hablé en Moreno, pero una cosa que qué honrado me sentí al ver al Santo Padre hablar en las Naciones Unidas, y esa misma honra de ver a ese argentino que trasciende el mundo se me convirtió en vergüenza. Mucha cuando vergüenza. La vi a la presidenta Mucha vergüenza. decir la sarta de pavadas que dijo. Y yo te voy a decir una cosa. Pero no eran pavadas, era algo local, era como decir mi nieta Elena, porque la nieta se llama Elena, comparten nombre, no sé, está enferma, tiene un problema en el píloro, algo que le pasa a los bebés normalmente. ¿Qué le importa a Naciones Unidas un tema local que si Estiuso, que si Nisman, es grotesco, el personaje? Ahora, a mí no me pueden decir, Malú, ninguno de estos señores intelectuales de 6, 7 y 8, toda esta gente que no se dan cuenta, no son intelectuales, pero se las dan de. Pero bueno, con los libros terminaron acá. Esto van a entrar las editoriales en crisis cuando cierre Carta Abierta, porque demuestra que los libros llevan a la estupidez. Pero bueno, no me pueden decir que se sienten asombrados y admirados frente a la presidenta. No les creo, no es materia opinable. Pero a lo mejor es una cosa que define. Vos sabés que lo escuché a Guinness desde su posición de médico psiquiatra hacer un análisis de las cadenas nacionales. Ya pasó la 42ª y buenísimo. Según él no es una cosa, más allá de que ella es un personaje que tiene que mostrarse, que está preocupada por cómo está vestida, cómo está peinada, etcétera, etcétera, más allá de esa necesidad de show off que tiene, hay una cosa totalmente planificada, que es alguien que habla permanentemente y largo, termina, y además en este caso por cadena nacional, termina hipnotizando, en el sentido de que alguien hipnotizado puede ver lo que quiere el hipnotizador. O sea, puso como ejemplo, te pongo un rinoceronte adelante, estás viendo un elefante, y por supuesto que yo lo estoy viendo a Daniel Villarroel. Pero es así, es decir, dice, eso empezó con Hitler, Mussolini lo perfeccionó a través de la televisión, primero Fidel, luego Chávez, y yo pensaba que tanto Fidel, del cual un día me ligué cuando yo estaba con Naciones Unidas, una charla que duró 3 horas 20. De Fidel Castro. Sí, pero el medio ambiente, yo no podía creerlo. Nuestra presidenta imita más a Fidel Pinto que a Fidel Castro, seamos claritos. Perdóname, con perdón de Fidel Pinto. No, pero Fidel Pinto hacía eso. Hacía exactamente eso. Sanateaba con a la una perfección. Gracia, con una gracia espectacular que no tiene un personaje como Cristina, que vive enojada, que vive retándote, tiene el ceño fruncido, se pone fea, no es fea, se pone fea porque nunca la ves si no es retándote, y cuando quiere hacerse la graciosa te mata. El rostro es la expresión del espíritu, del sí, alma. Eso decía Lincoln, decía que todo el mundo es responsable de su cara después de los 40. Sí, hay caras dulces y caras amargas, pero caras agresivas y caras... Entonces dice que, claro, esto está planificado, porque a la larga, hasta la persona más antikirchnerista se pregunta, ¿y si un 10% del país que me cuenta es cierto? Si un 10% es cierto, entonces no es tan malo. Primero, yo creo que no es así, no por discutir con alguien y decir... Sería acá fantástico lo que pasa, que no fuera así. No, lo que pasa es otra cosa. Lo que pasa es que el cambio, para dejar a una estructura de pensamiento, tiene que haber otra que te seduzca. Y lo que pasa aquí es que el kirchnerismo es grotesco, pero el menemismo y el masismo no han expresado el gancho necesario para enamorar. No, vos fíjate que nadie. Massa se pincha de golpe, aparece Macri, y Macri, con toda la buena voluntad que tengamos, no es lo que hubiéramos esperado. O sea, ¿No te llamó la atención que saliera bien parado del debate? O sea que sí, hasta estuvo repentista, pero a veces yo casi lo me escucho a desmayo. Marquitos Peña y digo, muchachos, por favor, ¿por qué se enamoran de la nada? La nada, ¿no? Vos lo escuchás a Marquitos Peña,
te da un poquito de vergüenza. Que Ese es el que piensa. Si como, este es el que piensa, ¿cómo será el que baila? ¿No? Porque... Y conste que Marcos Peña es para la mesa de luz, pero ¿para no, qué lo querés en la mesa de luz? Porque no habla, porque no piensa. Bueno, es para la mesa de luz. Pero realmente a mí me asombró que saliera bien parado. Yo dije, va a ser un papelón, etcétera. No, fue absolutamente racional, correcto, repentista. A una chicana de Massa se la contestó ahí al toque. No, eso está rápido, es muy rápido. Lo que pasa es que el problema del empresariado argentino, Malú, es que creen que por haber hecho plata son la estructura superior del pensamiento humano. Entonces, con esa soberbia, el tipo cree que la política es una estructura menor a los negocios. Claro, con esa idea, no se le hubiera ocurrido ni a Rockefeller ni a Henry Ford que el presidente de Estados Unidos era menos que ellos, porque eran empresarios en serio. Lo nuestro, digamos, hay dos alas empresariales en Argentina, la que son más brutos que soberbios y la que son más soberbios que brutos, pero son dos alas solas. La tercera ala hace rato que no tiene presencia. Entonces, los tipos se enojan, pero no por Mauricio. La estructura empresaria, el idiota que le dijo, el peronismo está superado, viene la época del centro derecha, todavía no lo internaron en un... No, yo no defiendo al peronismo como vigencia, pero para superar tenés que enamorar con algo mejor, ¿o no? Pero vos hablabas de que el 60% estaba representado en el debate, ¿no? En los atriles del debate. Pero yo estoy convencida que el 60% de la Argentina es peronista. Por lo menos desde el 2003. El 60% es peronista. De serlo. Quiso no serlo con Alfonsín, se pinchó. Quiso no serlo con De la Rúa y el Chacho, se pinchó. Cada vez que quieren dejar de ser peronistas, no es que la gente se quiera quedar ahí. Es que para que se divorcie tienen que tener una novia que los enamore. Si no, se quedan en el viejo matrimonio. Digo, no es una imagen que sirva, pero... No, sobre todo delante mío. Que soy así, la imagen del matrimonio. Pero usted porque logró la pareja perfecta, que no es común en la humanidad. Así es. Costó lo suyo, aclaremos. Porque todas las cosas cuestan. De todos modos, de verdad, del otro lado no hay ni enamoramiento, nadie va a dar la vida por ninguno de los tres candidatos. No tienen ni siquiera una propuesta para decir, wow, todo es normal, correcto, lo que debe ser. Y ojalá sea. ¿Qué crees que te diga? Me conformo con eso. No me voy a desilusionar. Obviamente preferiría que no fuera Scioli, porque tengo miedo que no lo dejen gobernar, o tengo miedo que se me muera, tengo miedo que sea tan credo. No va a pasar nada de eso, no tengas miedo. No sé, se cargaron un fiscal federal de la nación. No se cargan. Desde el gobierno son todos malos. La carita del Chinito Zanini, escapando al que lo quería filmar. Escúchame, de Rasputín son todos valientes. Cuando vos le ponés la cámara y lo enfocás, valientes son los que tienen idea y dignidad. Los otros, los Berbisky y los Chinitos Zanini, y esos disparan, no soportan la luz porque son bichos que crecen debajo de la piedra del poder. Bueno, de todos modos, agarrar a alguien que está caminando en la calle para preguntarle cuántos pobres hay, no me parece pero si hubiera racional. Pero si se lo preguntan a un cuadro político de cualquier país del mundo, tipo se para y encara. Ayer me preguntaron en una charla, me dijeron, ¿usted lo conoció a Zanini? Y le dije la verdad, le dije, tuve muchos años al lado de los Kirchner. Pero como yo no me ocupo de los negocios y él no se ocupa de política, nunca tuvimos ocasión de saludarnos. ¿Está claro? Sí, totalmente claro. Me preocupa que Beatriz Arlo, que es un ser pensante y que en algunos aspectos ha visto la luz, diga, yo que fui maoísta no entiendo cómo alguien puede ser maoísta hoy. ¿Quién decía eso? Beatriz Arlo. Pero es que no son maoístas. ¿Es maoísta Zanini no, todavía? Por favor. El recuerdo es como si uno dijera que está enamorado de la primer novia, ya no se acuerda ni el nombre. Los tipos se inventan historias porque pasaron, porque tuvieron un rato. Porque... La mayoría de los que ayer fueron guerrilleros, hoy son coimeros. Y entonces, ¿qué tiene que ver el pasado? ¿Sabés cuándo tiene que ver? Cuando hay coherencia. Pero como esta gente de coherencia nada,
el pasado es una excusa para bancar un presente indefendible. Don Julio, ¿qué está pensando? No, estábamos hablando de este tema de la estupidización en la que caen algunos muchachos de la cámpora y adyacencias de creer que el caos es revolucionario. Bueno, yo digo siempre, cortar una calle te llevan preso en La Habana y en Miami. Digo, obvio. No se inventó el sistema, no es que sea de izquierda o de derecha. En el caos no hay futuro para una sociedad por encima de la supuesta justificación ideológica. El caos, lo que parece es el anarquismo. Es anarquismo donde, digamos, la destrucción de la sociedad no logra nada, porque no arma otra sociedad. A Dios gracias, estoy contento porque lo peor ya está pasando, se va Cristina, que en el fondo fue un autoritarismo. Yo con que se vaya ella, ya soy casi optimista. Somos dos. No tener más cadenas nacionales, me parece, salvo emergencia. Pero nacional. Yo no lo veo a Scioli haciendo una cadena. Está más cerca de jugar al oficio mudo que la cadena oficial. No, ni lo veo a Macri ni lo veo a Massa. Ya salir de la idea del enemigo. Salir de la idea de que la verdad era una propiedad de esta pobre mujer que no sabemos si era abogada o no. Ahí sale este muchacho exitosa. Recalde, nefasto, fue mi amigo en otra vida, nefasto, Héctor Recalde, a ver si los empresarios que apoyaron la dictadura. Yo digo, señor Recalde, si usted se pone a revisar a los Kirchner primero, a los Berbisky, a los Zaffaroni, a su propia historia, me parece que en su propia historia tampoco hay tanto heroísmo. Si empiezan a analizar todo este proceso, después sí llegue a los empresarios. Ahora, cuando los Kirchner vivían de la 1050, ir a buscar a los empresarios, es el medio patético, ¿o no, señor Héctor Recalde? Además de patético, es cretino. No, bueno, cretino eso se le nota, tiene cara de cretino Recalde. Es cretino, y el nene más o menos. Pero en cuanto a nuestra presidente, ha pasado de abogada exitosa, que no sabemos si es abogada, cada vez. Arquitecta egipcia. Eso sí, lo de arquitecta egipcia sí, yo la veo más cercana. Soy un poco Napoleón con el cambio del Código Civil. Y antes de ayer, bueno, con la última condena nacional, la 42ª, dijo, soy una enamorada de la ciencia y la tecnología. Qué bárbaro. Alguien que dice que lo único que recuerda de química es la fórmula del agua, H2O. Se tragó el oxígeno. Pero en vez de H2O es H2O. Bien. Pero el drama de esta pobre mujer, en serio, es patético no por ella, porque si tenemos que bancar en la democracia una decadencia como la que expresa Cristina, la verdad, y lo hacemos con seriedad, habla de la madurez de la sociedad. Ahora. O de lo anestesiada que está la sociedad. Hay dos maneras que alguien de verlo. me venda que hay una idea trascendente, yo no le creo, hermano. Creo que es la prostitución de la mente. Nadie me puede explicar que un discurso de Cristina es sostenible por un intelectual o un individuo que leyó algo en la vida, que terminó la primaria. Probablemente, pero últimamente no hace exhibición ni de libros ni de filosofía. Nunca hizo de libros, nunca. Ahora, nunca. Bueno, dijo que leyó a Keynes prolijamente, usando ese adverbio, prolijamente. He leído a Keynes prolijamente. Eso para rescatar su idea sobre el Tratado de Versalles, con el cual Keynes no estaba de acuerdo. Pero como hay muchas maneras de ver la historia, no solamente hay que verlo a Keynes, que fue cuando llamó al académico burro, porque el académico le dijo, señora, hay otra forma de verlo, tales y tales autores sostienen otras cosas. Y ella le dijo, es un burro, rápidamente. Pero no, últimamente lo único que hace es contarte los kilómetros de rutas que se han hecho, los pasos a nivel que se han arreglado, subterráneos,
toda la estructura del país renovada, sobre todo en Santa Cruz, y te da unas cifras fabulosas de la cantidad de millones de pesos o de la deuda dólares. que pagaron, ¿viste? La deuda que pagaron cuando te hacen la cuenta en serio, vemos más que cuando llegaron esto. Pero todo es un número, una cifra, una ficción, un dogma, un sectarismo. Es muy triste, muy triste. Es triste, pero se acaba. Vamos a ver qué pasa el 25 Festejemos de si octubre. se va Cristina. Cuando le dé la banda a cualquiera, la banda y el bastón. Pero si se lo da Scioli, cosa que no quiero ni soñar, somos dos. Vas a ver que va a hablar ella, el último discurso lo va a dar ella, pero va a ser obvio. El primero de Scioli. Y el otro va a mirar ahí con su... No, va a ser... Puede ser. Yo digo, a veces siento que lo quiere como delegado y a veces imagino que lo eligió como testaferro, ¿no? Como está Cristóbal López, Lázaro Báez, Daniel Scioli. No creo que uno como la tragamoneda, testaferro. otro la obra pública, otro el poder. No es buena esa, es una idea del mundo. Entonces es mucho más inteligente de lo que uno cree. No, sí. Eso es inteligencia. Más perversa, eso es perversión. La inteligencia es trascender. Hitler era un perverso, trascendió y... Sí, pero como el mal, digo, la inteligencia la tiene Pepe Mujica y inteligencia... Sanguinetti, que se van de Uruguay de la presidencia y caminan por la calle y la gente los admira. La inteligencia es aquello que te permite volver a la calle y que la gente te respete. El Cuca y la calle también, el de Cuca paso, ya que también. dijiste la calle. No, pero digo los dos, izquierda y derecha, sí, para poner dos ejemplos. Digo, este personaje uruguayo que va con los 6 en el avión de turista y al hotelito... San Carlos, al San Carlos. Qué envidia me da. Después de revisar, de pedir ese cotización. Es médico en serio, no es abogado como esta. Perdón, mira, yo viví 2 años en el Uruguay, en Montevideo. Tabaré ya era un oncólogo famoso. Es el oncólogo uruguayo. El tipo ha hecho un carrerón como oncólogo. Venían de Brasil a tratarse con Tabaré. Ahora, y te estoy hablando de hace años. Ese hombre va él en business y van los demás en turista y van a un hotelito. Y después, además de ir agencia por agencia preguntando a ver qué le salía más barata. Digo, qué ejemplo nos dan, ¿no? Sí. Yo le dije al Santo Padre cuando hablé, le digo, Su Santidad, usted llegó por la fe, pero el Pepe Mujica llegó a la humildad por el ateísmo. Y ahí me dijo, hablé poco con Mujica, pero tiene razón. Digo, en el sentido, Mujica o Sanguinetti, porque no es de izquierda o de derecha. La humildad es un camino al que se puede llegar por la fe o se puede llegar por el ateísmo. Pero es el camino que va en contra del kirchnerismo. El kirchnerismo es aquel que cree que el logro es la soberbia y el enriquecimiento ilícito. O quizá la soberbia sea una forma, en algunos casos, por ejemplo en el de Cristina, de tratar de superar conflictos de infancia y adolescencia, sí, un cierto complejo de inferioridad. Yo creo que sí. En este caso yo creo que sí. En mi barrio le decían mala gente, como no habían leído a Freud le decían son malos bichos. Es pre-freudiano lo que digo. Freud es muy aburrido para leer, te aclaro. Jung es mucho más divertido. Mirá que yo leo hasta la guía telefónica, pero Freud es muy aburrido. No, hay momentos en que se le nota la inseguridad, primero al tocarse el pelo permanentemente, eso es un síntoma de inseguridad fenomenal. Las mujeres que se tocan el pelo todo el tiempo es inseguridad, eso es. Pero así, te lo firmo. Y ella no hace otra cosa que tocarse el pelo todo el tiempo. Antes tocaba los micrófonos, ¿no? Eso lo dejó de hacer. Y hacía con el dedo así, cosa que me hizo escribir con el dedito, no. Un editorial hace muchos años. Ahora no hace nada de eso, entonces está todo el tiempo con el pelo. Pero los que aplauden, Malú, los que aplauden. A mí me importan más los perros de Luneta, como Débora Giorgi, todo el tiempo haciendo así con la cabeza. Esa. Perro de Luneta. ¿Quién lo tiró? Yo digo, habría que poner un día. Venía desde la época de Alfonsín. No, esa nació, es como Pacho Alfonsín, Dónez, ¿no? como Pacho Dónez, que hay que hacer un monumento. El día que hagamos el monumento al gran obsecuente, tiene que tener esa solemnidad de Pacho, ¿no? Digo, fue alfonsinista, menemista, dualdista, kirchnerista y ahora será sciolista. Dale, Pacho, para adelante. ¿Qué culpa tiene él si le cambian los gobiernos? Él es oficialista. Y hace un revisionismo para el que venga. Ah, sí.
¿Cómo hay que revisar? ¿De qué lado? Y después vos lo ves y tienes un programa y te ves serio y te mira solemne y te dice, ¿qué pasa? Qué grotesco el personaje. No, además vos sabés que cuando habla de historia, que le encanta, hay momentos en que yo me pregunto si sabe lo que está diciendo. Nunca supo lo que decía. No, porque le preguntás algunas cosas muy básicas que de verdad pregunta honesta, ¿no? Para saber, no pregunta para chicanear. Yo una vez le pregunté, porque nunca entendí y sigo sin entender, por qué hasta el año 1848, Tarija no era todavía boliviana, quería ser argentina. ¿Qué nos pasó? Que no la tuvimos. Como él escribió un libro sobre Juana Zurduy y dedujo que conoce el Alto Perú, yo no lo sé. Hasta el día de hoy sigo sin saberlo. Entonces, muy honestamente le pregunté, Pacho, ¿por qué Tarija no fue incorporada a Bolivia hasta 1848? Y Bolivia es libre desde 1824, ¿no? Con la batalla de Ayacucho. Última batalla por la independencia de América, señora Presidenta, fue Ayacucho en 1824. Nada que ver con Venezuela. Salvo que a Sucre lo mandaba Bolívar, que fue el que ganó la batalla, Sucre. Y estábamos en una casa, ¿no? Y miró así a lo lejos y me dijo, qué lindo que tiene el jardín, Amelia. Tiró la pelota afuera. Y me quedé sin contestación, y como era un almuerzo y uno no tenía por qué pelearse con alguien o decirle, pero explícame por qué, lo dejé ahí y sigo sin saber. Si alguien sabe, por favor, que me mande un mail explicándome por qué perdimos Tarija, que quería ser argentina hasta 1848. Estaba Rosas, no entiendo por qué no sé qué. ¿Vos te das cuenta el gas que tendríamos sin problemas? Yo no soy un experto en historia ni me apasiono por la historia, pero me da mucha bronca este personaje que hace siempre una historia para el que viene y pone esa solemnidad, esa distancia, esa cara de sabión. Entre paréntesis, se fue un grande para mí, que en mi generación fue de lo mejor, que fue el Tato Pavlovsky. Así. El Tato Pavlovsky fue el talento y la dignidad. Con sus ideas, ¿no? No, las ideas, pero nunca fue oficialista gratis, nunca. Fue un personaje realmente. Se nos murió hace un par de días. Yo siempre, fui a ver su obra, fui al teatro muchas veces y siempre lo respeté. Nunca pensé como él, obviamente. Pero nunca fue un oficialista de nada. No, además fue nunca una honestidad fue un Feynman absoluta. Ni un Horacio González. No te olvides que viene de una familia con muchísima plata, mucha, pero mucha. O sea que él no tenía que reivindicar nada. Él pensaba así. Yo respeto mucho a la gente que honestamente piensa distinto que yo, sin buscar ningún rédito. Era actor, era todo, era escritor, era dramaturgo. Y además era buenísimo. Ya vino la opinión femenina. Y bueno, ¿qué quiere? Soy mina, no soy hombre. Pero se fue el Tato y yo decía que en mi generación, hace unos años, hace bastantes años, antes que el kirchnerismo haya hecho el estropicio que hizo, había dos personajes que yo respetaba enormemente. El negro Fontana Rosa y el Tato Pavlovsky, que eran dos seres que en lo suyo eran brillantes y jamás se dejaron usar. El negro era algo fuera de serie. Y jamás se dejaron Don Inodoro usar. Pereira, qué maravilla. Inodoro Pereira, el renegado, ¿no? Sí. Seguro, ¿puede una persona desaparecer de a poco? ¿No? ¿Por qué? Porque a la Eulogia le desapareció la cintura. Era maravilloso. Y el Periógenes. Todo Fontana Rosa. Esa apertura académica en Rosario sobre las malas palabras. Las malas palabras. A mí me mandó un libro de él con el dibujo en la primera hoja, donde le pregunta a Inodoro, ¿civilización o barbarie? Y me lo dedicó, me lo dibujó todo y me lo mandó. Negro maravilloso. Esos dos, el negro Fontana Rosa y el Tato Pavlovsky, son el ejemplo de una generación que tenía gente digna. Ahora, mayoritariamente, la ideología fue un camino a la indignidad, fue una justificación de la indignidad. Pero sigue habiendo ideología. No, la ideología como excusa. Como los tipos que vienen del marxismo ponen cara de prócer y aplauden a Cristina porque le tiró un hueso del poder. Están los
los del negocio fácil y siempre por atrás, no limpio, no el negocio transparente de hago este trabajo, presento la factura, me pagan, punto. No, el negocio fácil. Y están los subsidiados. Entonces, ¿dónde está la ideología? No lo sé. No, pero yo te planteo... Quizás ya no haya que tener ideologías y venga un mundo sin ideologías. Yo lo planteo desde otro lugar, Malú, desde los grupos marxistas, los grupos del PC, los grupos, este chinito Zanini que te dice que él antes fue chinito, no importa lo que yo soy, porque ayer quisiste hacer la revolución, no me tengo que bancar que hoy hagas el desastre. Digo, la coherencia no es una virtud. Y eso es lo que duele. Y los tipos se justifican diciendo que ellos querían hacer la revolución y los derechos humanos, y vinieron los Kirchner, se hicieron todos los negocios del mundo, toda la tragamoneda, toda la obra pública, y le tiraron un hueso a lo de los derechos humanos y otro hueso a la de la revolución. Y con 2 huesos hicieron que un montón de perros muevan la cola mientras se destruía el país. Unos huesos con mucha carne. No importa, con eso mucha es secundario. Eso es secundario. Digo, porque el problema es la degradación. No, ¿sí? Bastardear los derechos humanos me parece imperdonable. Bastardearon los derechos humanos y madres y abuelas, hablo de el ala Eve de Bonafini porque las madres de la primera etapa, no, la línea fundadora es otra cosa, tienen todo mi respeto, eso es otra pero cosa. Esto ha sido realmente tirando ya no drama, es trágico, son los derechos humanos. Todos los seres humanos tienen derechos, no importa lo que piensen, ni cómo hayan muerto, ni por qué peleaban, pero todos los seres humanos tenemos derechos, si no, es para ciertos sí y ciertos no. En alguna medida hay una idea de la justicia que terminó ejercida como venganza, y esto es lo que yo insisto siempre, que no me banco, y voy a Todorov, ¿no? Todorov sí. Fue un pedazo de nuestra realidad, vino alguna vez, dijo, para que en la memoria de los caídos sea válida tienen que estar los de los 2 bandos, y acá creemos que caídos hubo de un bando solo. Eso es muy triste y muy doloroso, Malú. Sin lugar a dudas, si me das 2 minutos, porque no puedo seguir prometiendo hasta el día del juicio a mi pobre amigo que está en Turín, que le voy a hablar de don Luigi Pirandello, y él que está encantado con Los gigantes de la montaña, libro que no terminó de escribir Pirandello y que termina y presenta, es decir, edita Marta Abba. Marta Abba era una actriz italiana, básicamente de teatro, también hizo algo de cine, y fue el gran amor de Pirandello. Cuando ella tenía se conocieron cuando ella tenía 24 años y él tenía como 58, una cosa ¡qué así. injusticia! Pirandello tenía a su mujer internada en un psiquiátrico. O sea, era un hombre bastante solitario, bastante amargado por su situación personal, y cuando aparece en su vida Marta Abba es como que le abre ventanas. Entre Marta Abba y el premio Nobel, la vida le cambia de alguna manera. Conste que el premio Nobel creo que lo tuvo en el 34 y él se murió en el 36, una cosa así. Pero Los gigantes de la montaña es una descripción de cómo te enfrentás a la sociedad, sobre todo si venís de un mundo artístico intelectual, que era el problema de Pirandello, que revolucionó la literatura no solo italiana. O sea, vos encontrás esa especie de caótico absurdo, nace con Pirandello. O sea, Pirandello está atrás de Ionesco, por ejemplo. Atrás de Ionesco. Pero había una película de los hermanos Taviani sobre un texto de Pirandello que yo vi hace muchos años y que no me acuerdo, pero la voy a buscarla. No sería, porque la novela más, así como la obra de teatro más conocida de Los 6 personajes en busca de un autor, él empieza a hacer muchas más obras de teatro a partir de Marta Abba, entre paréntesis. La novela más conocida es El difunto Matías Pascal, así que sí, no, esa la leí, pero esa película me parece que eran como cuentos, la vi hace muchos años. Bueno, tiene cuentos fascinantes. Yo después de Padre Padrone quedé enganchado con los Taviani. Todos quedamos enganchados con los Taviani. Todos quedamos después de Padre Padrone, ¿no? Qué peliculón, Dios mío, qué peliculón. Qué idea del cine como desarrollo de la profundidad, de la conciencia. Yo digo siempre, le digo a los jóvenes, en nuestra juventud el cine
era una convocatoria a la reflexión. Hoy es una convocatoria a la distracción. ¿Cambió o no? Sí, porque ya no pensamos tanto. Tampoco peleamos tanto por muchas cosas, ¿no? O sea, estuve viendo que a través de Naciones Unidas es la primera vez que se contabiliza, no sé si a través de un índice como el nuestro, que en el planeta Tierra se ha reducido la pobreza extrema a un 10%. Y es la primera vez en la historia de la humanidad. No fue Cristina, no. Mirá, es Naciones Unidas, ¿no? Yo como entro a la página de Naciones Unidas todo el tiempo para ver qué pasa, y me llamó la atención porque yo decía, bueno, India ha crecido mucho, China ha crecido mucho, y no creo que haya pobreza extrema. No sé si acá no hay pobreza extrema entre los pueblos indígenas, ¿no? O sea, mis huichis y toda la masa toba, huichis, come, etcétera, se me mueren de hambre. Los huichis deben estar lo suficientemente mal como para que son pacíficos a morir para quemar a 2 policías, por ejemplo. Realmente los deben de estar masacrando de alguna manera. Qué idea. Acá hay una expresión de la política del atraso que se da en Formosa, en Santiago del Estero, en el Chaco. Curiosamente, los que votan Frente para la Victoria. Sí, no, Frente para la Victoria es el atraso, no, eso no hay duda. Fíjate que Scioli le sacó 850.000 votos a Macri. Viste que ahora en Neuquén, intendente de Neuquén, salieron séptimo. Sí. Como donde hay el progreso termina con el kirchnerismo. Bueno, Mendoza perdieron, Río Negro, Santa Fe perdieron, Capital, Córdoba perdieron. O sea, las provincias grandes, las provincias hacia adelante, que tienen los ojos en la frente y no en la nuca, pero claro, donde si viven la gente vive de lo que produce. Exacto. Donde la sociedad vive de lo que recibe, de la dádiva, le dicen, muchachos, si no votan al feudal de turno, le sacamos el subsidio. Y el colchón, que te gente acabo de que dar. vive del subsidio. Digo, degradan a cambio de generar la lealtad del degradado. Sí. Eso es la negación de toda política, de izquierda, de derecha, peronista. Pero no hay más izquierda y derecha. Remitirme a la Asamblea General Francesa de 1772 me parece un poco atrasado. Hay gente que quiere sacar el país adelante, puede estar un poquito más acá, un poquito más allá, pero hay ideas básicas sobre las que ponerse de acuerdo. Sí, claro. Primero, hablar con todos, que el gobierno ha de ser plural. Como Cristina es plural. Ella dice, yo gobierno para 40 millones. Sí, yo estoy en mi casa solo frente al televisor, levanto la mano y digo, bórrenme, sáquenme de ese número. Somos 2. O sea, ya le restamos 2. Si lo sumamos a Daniel y ya somos 3 que nos hemos borrado de los 40 millones. Pero algo hemos hecho mal para llegar a esto. No, muchas cosas. Julio, eso hagámonos responsables de acción, Malú, por acción o por omisión, algo hemos hecho mal, ¿no? Hemos hecho mal no darle importancia a la política. Ninguna. Entonces la política es esa cosa en la que no nos ocupamos. No se ocupa nadie. El peronismo se ha ido degradando y convirtiendo en una cosa de clientelas y negocios. Una máquina de poder. El no peronismo, bueno, intentó lo de Macri, venía bien y lo pincharon un poquito. Massa alargó muy bien y se pinchó solo y ahora volvió. Digo, pero no se arma una estructura capaz de seducir. No, y quizá no haya más seducción, haya solamente sentido común, una mediocridad estable que no insulte al otro y que tenga contemplación de todo el pensamiento y lo acepte, simplemente. La idea, todavía yo siempre digo, el mejor gobernante fue Alfonsín. Raúl Alfonsín fue el mejor presidente para mi gusto, y mirá que pero fue una cosa que puedo hoy reivindicar como persona y como político. Tenía una voluntad. Después lo que vino después fue triste. Estamos tristoños, así que hagamos algo para salir de esto. Algo sería festejar que se va la presidenta. Se va. Si uno necesita alegría, piense que ella se acaba. O sea, con eso solo alguna alegría recibe.
uno puede caer en esta tontería del Nobel divorciado, ¿no? El Nobel divorciado, hombre o mujer, siempre dice, peor que lo que estaba, no puedo estar. Y podés estar. Y si puede estar, como me dijo una vez un hombre, no crea que hemos tocado fondo, es que a usted le falta imaginación. Pero... Bueno, Borges decía que el fondo siempre está más abajo, ¿no? O sea, no hay fondo. Bueno, esperemos que lo hayamos tocado y que de ahora en adelante salgamos del fondo, ¿no? Bueno, mi amigo de Turín ha sido contestado, estoy prolija, he contestado todos los mails uno por uno, así que me estoy portando razonablemente bien. ¿Qué más tenemos? A mí se me murió Mankell, el sueco, que escribía maravillosas novelas policiales, o sea que se me ha muerto un inspector que yo quería mucho que se llamaba Wallander. Se murió creo que hace 2 o 3 días de un cáncer a los 67 años. 67 años, joven sí, realmente. Sí, y tenía algunos libros fantásticos, Los perros de Riga, El chino, que me encantó, y no por simpatías con mi hijo, al que le dicen el chino, y el último, Arenas movedizas de Tusquets, que eso es de memorias, no es... y habla cómo estaba enfrentando la enfermedad. Hacía un poco de autobiografía y su pelea con el cáncer, que por supuesto el cáncer se lo ganó. Y no se me ha muerto nadie más. A vos se te murió Tato Pavlovsky, a mí se me murió Mankell. Y hay una despedida de Vargas Llosa a su editora, que es muy linda. Bueno, la leí. Yo te hablé y me pareció... el día que se había muerto mi catalana espectacular, de que se iban a quedar un poco huérfanos los escritores latinoamericanos. Y él le hace una despedida muy linda. La verdad que tiene una pluma capaz. Qué estupidez cuando no querían leer a Vargas Llosa porque era de derecha y sí a García Márquez porque era de izquierda. Hemos pasado etapas de una idiotez. Es algo mucho peor. Es decir, Vargas Llosa salió del comunismo para entrar en el liberalismo. O sea, eso es peor. Peor que nacer liberal y seguir siendo liberal. Renegaban de Octavio Paz. También. ¿Qué tipazo? ¿No? Pero, ¿qué tipazo? Digamos, la ideología que quiso hacer un mundo terminó. Yo digo siempre la ideología. Es decir, el materialismo marxista parecía que iba a terminar con la fe. La bendición del Papa sobre ellos es la recuperación del humanismo contra la estupidez. Eso es para mí así. Si rescatamos el humanismo está bien. Si rescatamos el humanismo está bien. Si salimos del materialismo así la soberbia del materialismo, no el el ateo perfecto. El problema es no ser tiene todo soberbio, el derecho del mundo de claro, ser ateo, gracias a Dios. Pero la soberbia, aquel que se cree superior por ser creyente o ateo, es inferior en el mismo instante en que lo expresa. No sé, ¿no? Sentirse superior... ya es ser cristinista, ¿cómo que? Todo el mundo tiene algo para sentirse superior. Cristina tiene todo. Todo el mundo tiene un pedacito, Cristina lo tiene todo, ¿o no? Ella lo puede creer, yo no lo creo. Yo no creo que nadie tenga todo y no creo que nadie tenga nada. Bueno, por supuesto Daniel, que es como implacable, nos está echando, así que le cuento que esto fue La Dama y el Bárbaro, que estamos en Radio Concepto FM 95.5, en el GBA Zona Norte 102.7, en el GBA Zona Oeste 96.3, y al final me lo aprendí de memoria, que me costó. Ya sabe, si quiere comunicarse con Julio, conceptojulio@gmail.com. Si quiere comunicarse conmigo, conceptomalu@gmail.com. Ojalá le haya gustado. Esto se repite el sábado de 13 a 14 y lo subimos a Vimeo y a YouTube, así que nos puede ver si tiene ganas todo lo que quiera. Chao.